Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a empezar este tema que es atención a la diversidad en la educación primaria. Lo vamos a hacer partiendo de la normativa que tenemos actualmente vigente en Canarias. Les voy a hablar del decreto 25/2018, por el que se regula la atención a la diversidad, y la orden del 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Vamos a comprobar, yo les voy a decir lo más relevante de ambas normativas, pero en el aula virtual ustedes cuentan con los documentos originales para leerlos y podrán observar que el decreto es mucho más general y luego la orden trata de articular y concretar cómo va a ser la atención a la diversidad. Por lo tanto, podemos ver que el objetivo del decreto es la atención a la diversidad y que su objetivo es proporcionar a todo el alumnado una educación de calidad adecuada a sus características y necesidades. Lo que intenta promover siempre es el éxito escolar y la excelencia desde un enfoque inclusivo y competencial. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro sistema educativo tiene que tratar de potenciar al máximo el desarrollo integral de todo el alumnado, independientemente de las capacidades que tenga este alumnado y de las posibles dificultades que pueda tener a lo largo de su proceso educativo. Por lo tanto, vemos también que el objetivo y el ámbito pues, es favorecer el desarrollo de la atención a la diversidad y dar respuesta a las características y necesidades de todo el alumnado para prevenir la situación de riesgo de abandono y, por ende, el riesgo de exclusión social. Cuando hablamos de la orden, vemos que regula la atención temprana, las medidas de prevención, habla de la formación y actualización de los docentes y de la orientación a la familia. Los destinatarios concretos de esta orden es el alumnado con NEAE, es decir, con necesidades específicas de apoyo educativo. Y vemos, como les decía antes, que es algo concreto, que lo que pretende es arbitrar los medios necesarios para atender a las necesidades, regular las modalidades de escolarización y potenciar la participación de la familia. ¿Qué vemos en estas normativas? Vemos que son las necesidades específicas de apoyo educativo. Las necesidades específicas de apoyo educativo incluyen las necesidades educativas especiales, las NE, ¿vale? Están incluidas dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo. Dentro de las NE, necesidades educativas especiales, ¿qué encontramos? Discapacidad, que puede ser discapacidad intelectual, motora, visual, auditiva, trastornos generalizados del desarrollo y trastornos graves de conducta. ¿Cuál es el trastorno generalizado del desarrollo? El autismo. Vale, todo esto se considera necesidades educativas especiales, que están junto con el resto de necesidades dentro de las NEAE. ¿Cuáles son el resto de las NEAE? Dificultades específicas de aprendizaje o DEA. Estas dificultades que incluyen dislexia, disgrafía, discalculia, es decir, dificultades en áreas instrumentales, ¿no? En el desarrollo de áreas instrumentales, lectura, escritura y cálculo. También incluye el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH. Como saben, este trastorno se desarrolla, se detecta en primaria, no puede diagnosticarse antes de los 7-8 años y hay tres subtipos, el tipo hiperactivo, el tipo desatento y el mixto. ¿Qué incluye esta clasificación también? Las especiales condiciones personales o de historia escolar, es decir, ECOPE. ¿Qué sería un alumnado con ECOPE? Pues, por ejemplo, un niño o una niña que está sufriendo porque sus padres se están divorciando y en su casa hay muchas peleas. Es un niño que puede estar descentrado, que puede mostrar a lo mejor algún tipo de agresividad, puede reaccionar de mil maneras y en este momento necesita a lo mejor una atención más especializada, más individualizada, por así decirlo. Eso significa que el niño necesita que le presten atención en un momento concreto, no significa que vaya a tener una dificultad a lo largo de toda su escolaridad, pero sí que en este momento de especiales condiciones hay que prestarle atención. Otra necesidad es la incorporación tardía al sistema educativo o INTARSE. ¿Qué tipo de alumnado podríamos encontrar aquí? Pues el alumnado que se incorpora, por ejemplo, tarde a nuestro sistema porque proviene de otro país. Es alumnado que viene de un sistema educativo completamente diferente, que puede tener problemas idiomáticos, ¿vale? Es alumnado que puede presentar unas características muy concretas. Por eso se ha agrupado dentro de esta categoría. A este alumnado la consejería le propone una serie de medidas que tenemos, pues aulas de adaptación, apoyo idiomático, etc.
Y por último está incluido el alumnado de altas capacidades intelectuales, ALCAIN. Vale, este alumnado también se considera un alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo porque requieren una atención especial y diferente al resto del alumnado y también hay que atenderlo. Dentro de las ALCAIN podemos encontrar mucha variedad. Están los alumnos superdotados o sobredotados, que son alumnos que destacan en varias áreas. Están los alumnos precoces, es decir, son alumnos que están en la edad primaria, es lo que ustedes tendrían, y aprenden demasiado rápido, aprenden más rápido que sus iguales. Y luego están los alumnos que tienen talentos, es decir, alumnos que destacan en un área concreta, temáticas, lengua, etc. ¿Cuándo se diagnostican las altas capacidades? En la adolescencia, con lo cual en la primaria lo que podemos decir es que tenemos alumnos precoces. Canarias tiene un sistema para detectar las altas capacidades en segundo de primaria. Este sistema consiste en analizar a base de cuestionarios a todo el alumnado. Estos cuestionarios los rellenan tanto las familias como los docentes y así se detectan a los niños que destacan en algo concreto para poder darles la atención que necesitan. Los tipos de medidas para atender a la diversidad que plantea la normativa son estos tres: medidas ordinarias, extraordinarias y excepcionales. Las medidas ordinarias lo que están destinadas es a promover el desarrollo de las competencias en cada una de las etapas a través de la modificación del contexto. Es decir, son cambios en la organización de las enseñanzas y en las interacciones. Cambios, por ejemplo, adaptaciones en la comunicación. Ese tipo de cosas. Las medidas extraordinarias ya están referidas a las adaptaciones de los medios de acceso al currículum, que pueden incluir la adaptación de diferentes elementos curriculares. Ya sabemos cuáles son los elementos curriculares: competencias, objetivos, contenidos. Estas adaptaciones pueden incluir una ampliación o un enriquecimiento del mismo. Por ejemplo, si atendemos alumnado con altas capacidades. Y por último, las medidas excepcionales, que incluyen formas de escolarización mixta para el alumnado con necesidades educativas especiales. ¿Se acuerdan de cuáles eran estos alumnos? Los alumnos que presentan discapacidad, ya sea intelectual, motora, sensorial, alumnos con TGD y alumnos con TGC, es decir, con trastornos generalizados del desarrollo o con trastornos generalizados de la conducta. Estos alumnos, siempre que sea posible, estarán escolarizados en centros ordinarios, pero si es necesario hay que escolarizarlos en centros ordinarios de atención educativa preferente, que ya veremos lo que es, en aulas en clave o en centros de educación especial. ¿Cuáles son las medidas para atender a la diversidad en educación infantil y primaria? Pues lo primero es que hay que dar apoyo al alumnado en el grupo ordinario. Es decir, si nosotros detectamos que un alumno tiene alguna dificultad en algún aprendizaje, lo que tenemos que hacer es trabajar con él en el aula, con sus compañeros, no sacarlo y tratarlo fuera, sino la primera reacción tiene que ser buscar vías alternativas para que el alumno comprenda y pueda desarrollarse dentro del aula. Otras medidas que se utilizan, por ejemplo, la flexibilidad y la combinación en diferentes agrupamientos, pueden trabajar a través de grupos cooperativos, pueden agrupar a los alumnos mezclando diferentes niveles, pueden mezclar diferentes clases, etc. Atención individualizada, sistemas de refuerzo que permitan la recuperación curricular, apoyo idiomático, sobre todo esto es para el alumnado que viene de otros países, que no habla español, y la intervención de otros agentes de la comunidad educativa que pueden colaborar implementando el currículum y contribuyendo a la mejora de la atención a la diversidad. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos a un alumno que tiene alguna dificultad y además asiste a alguna asociación de apoyo educativo fuera del centro que trabaja con él, pues podremos coordinarnos para trabajar en la misma línea. Igual que hay que coordinarse siempre con la familia para trabajar todos en la misma dirección. ¿Qué es el plan de atención a la diversidad? El plan de atención a la diversidad es un documento que está incluido dentro del proyecto educativo de centro. Este documento recoge todas las medidas organizativas, metodológicas y de intervención para dar respuesta a la diversidad. Es decir, en este instrumento tiene que estar recogido todas las adaptaciones y todas las medidas que se van a llevar a cabo a lo largo del curso para atender a la diversidad. ¿Cuáles son los tipos de adaptaciones que podemos hacer?
Pues hay tres tipos de adaptaciones. Las adaptaciones de acceso al currículum son modificaciones relacionadas con el acceso al espacio educativo y a la comunicación, que pretenden favorecer la autonomía, la interacción y la comunicación del alumnado con NEE. Por ejemplo, ¿qué tipos de modificaciones podrían ser estas? Pues tener un aula adaptada a personas que vienen con sillas de ruedas, es decir, con una puerta lo suficientemente ancha para que pase la silla, un aula suficientemente amplia para que los pasillos puedan caber la silla perfectamente, con mobiliario adaptado para que el alumnado llegue a coger su material sin tener que estarlo pidiendo. O, por ejemplo, adaptaciones en la comunicación. Pues si tenemos alumnado que tiene dificultades auditivas, por ejemplo, hay que darle mucho apoyo visual, señalizando absolutamente todo a través de pictogramas o cartelitos que indiquen dónde están las cosas para que el alumnado no tenga que estar continuamente preguntando, poner señales luminosas, por ejemplo, para avisar en el recreo, ese tipo de cosas. Luego están las adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones están destinadas al alumnado con NEE, con DEA, con TDAH y ECOPE, cuyo referente curricular está situado 2 o más cursos por debajo del que se encuentra. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, es un alumno que está en cuarto de primaria y en matemáticas, por ejemplo, tiene un nivel curricular de segundo. Vale, entonces aquí hay que realizar una adaptación curricular. Vamos a adecuar los objetivos, los contenidos, la metodología o los criterios de evaluación. Todo lo que sea necesario. Incluso se puede suprimir algún contenido, pero siempre sin que se afecte a la consecución de los objetivos. Vale, y las competencias básicas. Esto es la principal diferencia que vamos a tener con las adaptaciones curriculares significativas o ACU. Las ACU se realizan en alumnado con necesidades educativas especiales, cuyo referente curricular ya está situado muy por detrás, 4 cursos por detrás, ¿vale? Las adaptaciones curriculares, 2 cursos, las ACU, que son las significativas, 4 cursos, es decir, ya estamos hablando de un alumno de quinto de primaria que tiene un referente curricular de primero. Por ejemplo, en matemáticas, estaría aprendiendo a sumar y restar, mientras sus compañeros están haciendo cosas mucho más complejas. Aquí ya se baraja la supresión temporal o definitiva de los objetivos, competencias, contenidos, mientras que las adaptaciones curriculares los modificamos, ¿vale? Pero no llegamos a suprimirlos. Aquí ya sí se baraja que se supriman y que se eliminen algún contenido o alguna competencia. Cuando hablamos de las modalidades de escolarización, hay 3. Están las aulas en clave, los centros de educación especial y los centros con atención educativa preferente o COAE. Las aulas en clave, bueno, aquí tienen una imagen de cómo es cada cosa, ¿no? Una aula en clave es una aula pequeñita donde todos los alumnos tienen adaptaciones curriculares significativas. Los centros de educación especial son centros enteros donde asisten alumnos con este tipo de adaptaciones. Y los COAEP son centros que atienden preferentemente al alumnado con dificultades motoras y dificultades auditivas. Vamos a verlos en detalle. Los centros ordinarios de atención educativa preferente dan respuesta, como les acabo de decir, al alumnado con dificultades motoras y auditivas. ¿Vale? Se evita que en el mismo centro exista alumnado con las dos dificultades para que la adaptación sea mejor. La escolarización de este alumnado se lleva a cabo en el centro ordinario siempre que sea posible. Esto lo tienen que tener claro. Siempre que sea posible, cualquier alumno tiene que estar integrado en un centro ordinario. Si esto no es posible, entonces damos paso a estos 3 tipos de escolarización. Pero siempre que sea posible, el alumno tiene que estar en un aula ordinaria. Vale, esta escolarización se hace en los centros ordinarios, los COAE, cuando lo dictamina el psicopedagogo, pero los alumnos tienen que permanecer integrados en el grupo ordinario al menos el 50% de la jornada semanal. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Cuando están en los centros por discapacidad auditiva, vemos que la administración tiene que proporcionar intérpretes de lengua de signos. Esto es una de las adaptaciones que se hacen dentro de este tipo de centros. Además de cosas como las que he comentado anteriormente, por ejemplo, el recreo se señala con luces, hay mucho apoyo visual, todo está perfectamente señalizado, etc. Además, hay un profesor especialista de audición y lenguaje que trabaja con estos alumnos y la proporción de alumnado por clase será 1 por cada 4 de alumnos en educación infantil, ¿vale? Y lo mismo en primaria. Cuando vemos los centros de discapacidad motora,
Vemos también que son centros con una infraestructura adaptada, cosas como las que les comentaba antes también. Puertas anchas, rampas, no hay escaleras, hay ascensores, las clases son amplias, las mesas están adaptadas a su altura.